¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Jeremías. Así que ahora continuamos con capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 14. Vamos a ver lectura. Dice, durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Se fue a todo monte alto y allí, bajo todo árbol frondoso, se prostituyó. Yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel, y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y madera. A pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse, afirma el Señor. El Señor me dijo, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Ve al norte y proclama este mensaje. Vuelve, apóstata Israel, no te miraré con ira, afirma el Señor, porque dice, no te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios bajo todo árbol frondoso, has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme, afirma el Señor. Vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy su esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los traeré a Sión. Bueno, en esta lectura rápido comentar algunos versículos. Seguimos con el simbolismo de Jehová como el esposo y de Judá e Israel como sus esposas que han sido infieles a su esposo Jehová, a su esposo el Señor. Y entonces, versículo 6 dice que en todo monte alto, en todo monte alto Israel se prostituyó. ¿Y a qué se refiere con todo monte alto? Lo que pasa es que las estatuas de los dioses falsos, las estatuas de piedra y también estatuas de madera, los ponían en la cima, en los montes altos. En esas zonas ponían esas estatuas y los ponían, según el texto, bajo árboles frondosos. En lo que tengo entendido es que esos árboles frondosos, para esos pueblos que no temían a Dios, esos árboles frondosos significaban fertilidad, significaban que era una tierra fértil, una tierra ¿cómo puedo decir? Una tierra buena donde crecía árboles con muchas hojas, con mucho fruto. Entonces esos árboles representaban buenas cosechas, buenos frutos, buena productividad. Y ahí, bajo esos árboles, en altura, en la cima de los montes altos, ahí ponían las estatuas y ahí el pueblo de Israel, el pueblo de Judá iba y adoraba a esos dioses. Él lo hacía con intereses políticos para aliarse con otros pueblos, estaba confiando en sus alianzas con otros pueblos, en eso estaba su confianza. También recibían dinero, entonces habían dejado de depender de su Dios, de adorar a su Dios, por depender de los pueblos que no temían al Señor, no temían a Jehová,
y también a la vez, al aliarse a esos pueblos, Judá e Israel empezaron a adorar a esos dioses paganos. Entonces para Dios dice que esto era como una esposa infiel que se prostituía, es decir, que iba tras otros hombres para que le den algo, ¿no? Le den dinero, le den un favor. Y esto muestra el dolor que tenía Dios en el corazón por su pueblo, ¿no? Para que el hombre, la persona que escuchara esto entendiera, era como el esposo que le dolía que su esposa se iba con otra persona, ¿no? Así tenía el corazón Dios, un corazón celoso y dolido porque su pueblo le había engañado. Y también vemos en el versículo, eso vemos en el versículo 6, pero en el versículo 7 vemos que Judá vio también que, o sea, el pueblo de Israel hizo eso, y Judá observó que su hermana hizo eso. Dios pone acá a Judá e Israel como dos hermanas, como dos pueblos, como dos mujeres que son hermanas. Dice esto: lo vio su hermana la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio. Entonces Judá también observó eso, y observando esto va a hacer lo mismo también, ¿no? También dice Dios que yo pensaba que después de hacer todo esto ella volvería a mí. Dios decía, para que pueda representar su dolor, decía: mira, el pueblo se había ido para adorar a otros dioses por intereses políticos, intereses de poder, de dinero, había dejado de adorarle, y Dios dice: pero después de que me engañaron, yo pensé que se iban a acordar de mí y iban a regresar, pero me engañaron y encima se olvidaron de mí. Dios está mostrando su dolor en el corazón, porque habiendo hecho tantas cosas por su pueblo de Israel, de Judá, ellos no solo le engañan, sino que se olvidan de él. Y Dios muestra, por eso en esas palabras, yo pensé que regresaría a mí después de engañarme, pero a pesar que me engañó, ni siquiera tampoco se acordó de mí. Y Judá vio lo que hizo Israel, y así, en versículo 9 dice que así como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. Esto me puso a pensar, esa palabra contaminar. Dice que Israel, cuando se prostituyó, y ya sabemos que en qué manera simbólica se está hablando, cuando el pueblo de Israel se prostituyó para adorar a otros dioses, aliarse a otros pueblos por un interés, dice contaminó la tierra, es decir, ensució la tierra. ¿Con qué? Con su pecado, con lo que estaba haciendo. Estaba abandonando su Dios para pecar contra Dios, adorar a otros dioses paganos y empezar a actuar como los pueblos paganos, con injusticia, con inmoralidad. Y así contaminó la tierra. Y este versículo me tocó el corazón, porque dije, el pueblo de Dios lo ha elegido para que sea luz para el mundo, para que sea un medio donde las personas encuentran limpieza espiritual, o sea, que empiezan a alejarse del pecado. Y Dios dejó a Israel y Judá con ese propósito, pero ellos no estaban cumpliendo ese propósito. Más bien Israel estaba haciendo todo lo contrario de lo que Dios había designado a ellos. Estaban contaminando la tierra, y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. Al adorar a otros dioses y aliarse con otros pueblos, ellos estaban contaminando la tierra con ese pecado. Empezaron a volverse iguales que los pueblos extranjeros, llenos de injusticia y moralidad. Estaban reforzando el pecado entre la gente, aumentando el pecado entre la gente. En vez de ser de luz para el mundo, estaban siendo suciedad espiritual para el mundo. Y seguimos con el estudio. En el siguiente parte del versículo 10, dice que Judá, a pesar de que vio que Dios le dio carta de divorcio a Israel, es decir, dijo: ya no te voy a proteger, ya no te voy a proveer, aunque esto fue algo temporal para que ellos se arrepientan. Cuando Dios le dio carta de divorcio a Israel, Judá, al ver esto, en vez de arrepentirse, en vez de decir:
mira, a Dios le duele en el corazón el engaño que estamos haciendo. Y viendo como ejemplo a su hermana Israel, Judá, el pueblo de Judá, en vez de arrepentirse, en vez de decir Dios va a tratarnos con dureza si hacemos igual que Israel, más bien, ¿qué pasó? Se prostituyó igual. Dice, a pesar de todo esto, su hermana, la infiel Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que solo fingió volverse. Aunque acá no dice la palabra que se prostituyó, pero dice que cuando Judá vio que Israel era castigado por Dios por haber abandonado a Dios, Judá hizo como solamente una apariencia de que se acercaba a Dios. Pero esto también es interesante, porque acá Dios muestra que a Dios le duele más, o sea, le duele que que lo abandones. A Dios le duele que lo abandones, a Dios le duele en el corazón que no obedezcas sus mandamientos, a Dios le duele en el corazón que peques contra Él. Pero hay algo que añade más dolor que eso, es que tú seas un actor, un hipócrita, alguien que finge. Y es por eso que dice, el Señor me dijo en el versículo 11, la apóstata Israel ha resultado ser más justa que la infiel Judá. Es decir, Israel se alejó de mí, me engañó, pero Judá ha sido más injusta conmigo porque fingió volverse hacia mí. O sea, ella no solo no me amaba, sino que fingía que me amaba. Entonces, a Dios le duele mucho más en el corazón, le duele mucho más en el corazón cuando una persona no solamente no le ama, no le obedece, sino que finge que le ama, que tiene una apariencia de que es cristiano, de que es hijo de Dios, pero en su corazón no le ama. Y va a la iglesia, y va con su Biblia en la mano. A Dios le duele más esa persona, porque no solamente está lejos de Él, sino que actúa como que está bien con Dios, que actúa como que ama a Dios. Y por eso que Dios dice, Judá, a Israel ha sido, delante de mí ha resultado ser más justa que infiel Judá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Israel me engañó, se fue, pero Judá no solo me engañó, sino que es hipócrita, finge, cree que me engaña. O sea, Judá actúa delante de mí como que está bien conmigo, como que me ama. Y eso me duele más, la hipocresía, que está actuando delante de mí. Pero a Dios no le podemos engañar. Dios sabía perfectamente que Judá, a pesar de su fingimiento, en su corazón era infiel a Dios. Y vamos a terminar con el versículo 12 hasta el 14 y vemos la misericordia de Dios. Como hemos dicho en el anterior video, cuando un hombre se divorciaba de su esposa por algo inmoral y esta esposa se casaba con otro ya, porque se había divorciado de su primer esposo, entonces, ¿qué pasaba? Si ese segundo esposo la dejaba, esta mujer ya no podía regresar con su primer esposo, eso era la ley. Entonces, viéndolo en ese ejemplo como un esposo y una esposa, Israel ya no podía volver a Dios. ¿Por qué? Porque ya se había ido con otros amantes, se había casado con otros hombres y había dejado a su primer esposo, porque Dios también lo había rechazado, dado carta de divorcio por inmoral. Entonces era imposible que se regresaran, pero Dios en su grande misericordia dice, aunque parece imposible, yo sigo siendo tu esposo, yo me considero, aunque te he dado carta de divorcio, yo me considero todavía tu esposo y estoy dispuesto a perdonarte todo, a recibirte de nuevo como mi esposa. Eso es algo interesante. Dice, apóstate Israel, vuelve, le dice. No te miraré con ira, es decir, te perdonaré. No te guardaré rencor, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Solo te pido algo, reconoce tu culpa, que te rebelaste contra el Señor tu Dios bajo todo árbol frondoso, has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecerme. O sea, reconoce lo que has hecho, pueblo de Israel, y volveremos a ser un matrimonio, unidos. Vuélvanse a mí, y ese mismo llamado le hace a no solo a Israel, sino a Judá también. Vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, o sea, a Israel y a Judá.
porque yo soy su esposo. O sea, Dios en su misericordia dice, vuélvanse a mí a pesar de su inmoralidad y su pecado, estoy dispuesto a de nuevo recibirles. Aunque en la vida real esto no se haría entre un esposo y una esposa, pero Dios con su pueblo hace algo diferente. A pesar de su infidelidad y que ellos se han ido tras otros dioses, le dice, vuélvanse a mí, yo les perdonaré todo, pero reconozcan su culpa, ¿no? Y vemos, como dije en el anterior video, cómo es el corazón de Dios, que quiere reconciliarse con la gente, perdonarle. Ese es su deseo, que el ser humano venga y reconozca su culpa, y que Dios le perdone. El deseo de Dios es perdonar a la gente, que de nuevo tenga unidad. No está feliz con estar airado con la gente por su pecado. Él se regocija de nuevo perdonar a las personas y que las personas le amen y que de nuevo estén unidos. Ese es su deseo, su deseo más grande de Dios. Dice, y para terminar el verso 14, habla acerca de algo futuro, ¿no? Por su infidelidad de Judá e Israel va a pasar algo, que ellos van a ser exiliados. Otro pueblo lo va a esclavizar, se lo van a llevar. Pero Dios en su misericordia, como Él se considera el esposo fiel, que hasta el final va a amar a esos pueblos, a Israel, a Judá, dice, de ustedes tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y los traeré a Sion. Es decir, cuando ellos sean expulsados de su ciudad, Dios va a permanecer su amor hacia ellos, hacia sus pueblos de Israel y Judá, y va a traerlos de nuevo. ¿A qué? De nuevo a Jerusalén, de nuevo los va a traer a Israel, a Judá. ¿Para qué? Para que vuelva a restaurarse su reino, para que vuelvan ellos a tener una unidad, el pueblo de Israel y Judá, una unidad con Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Vemos cómo es el amor de Dios, que el amor de Dios permanece a pesar de cómo se comporta su pueblo. Dios cumple sus promesas, su amor se mantiene hacia su pueblo, a pesar de todo lo que hace su pueblo, toda la inmoralidad que hace. Y si lo llevamos para el día de hoy es igual. Dios, a pesar de nosotros como pueblo de Dios, sus hijos, los que hemos creído en Jesús, a pesar de nuestros errores, nuestros pecados, Dios siempre está ahí buscando que nos reconciliemos de nuevo con Él, que de nuevo tengamos unidad con Él. ¿Por qué? Porque tiene un amor especial por nosotros. Él dice que es nuestro esposo, nuestro amado, y a pesar de que nosotros estemos sucios de pecado, Él quiere volver a limpiarnos y volver a estar unidos con nosotros. Y ese es el deseo de ahora también de Dios con su pueblo, con sus hijos, es decir, con sus creyentes. Y hay que reconocer eso, para que si tú sabes que eres hijo de Dios, crees en Él, crees en Jesús, y sabes que has hecho algo mal, desagradable delante de Él, que has pecado delante de Él, ¿qué te dice Dios? Solamente ven y reconoce que has hecho mal. Solamente ven y confiesa lo que has hecho, porque yo estoy dispuesto a perdonarte. No tengo ningún obstáculo para perdonarte. Estoy totalmente dispuesto para recibirte de nuevo con los brazos y volver a estar en comunión juntos. Eso es lo que dice Dios al día de hoy a sus hijos, a sus creyentes. Gracias por este tiempo, por acompañarme. Vamos a seguir estudiando del versículo 15 hacia adelante, hacia el final del capítulo 3. Así que Dios te bendiga y nos vemos hasta el siguiente video. Bendiciones.